Buen día, amigos. Es un verdadero placer para mí saludarlos. Hoy quiero hablarles sobre un tema que me apasiona, especialmente en este momento de mi vida en el cual me encuentro en un periodo de autoconocimiento y exploración personal. Y es que hoy quiero hablarles de la motivación personal en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Este tema forma parte de uno de los elementos del aprendizaje acelerado que he tenido la oportunidad de conocer y profundizar en varios momentos de mi carrera profesional y que me ha brindado la oportunidad de romper viejos paradigmas del aprendizaje tradicional, afrontar nuevos desafíos y vivir experiencias de aprendizaje más significativas. El aprendizaje acelerado fue desarrollado en los años 70 por el psicólogo Georgi Lozanov, quien afirmaba que la sugestibilidad es un elemento de la personalidad independiente de la inteligencia y en función del tipo de sugestiones recibidas se estimula o desestimula a un ser humano. Se incorpora así pues la sugestopedia para facilitar el aprendizaje, haciéndolo más eficiente y eficaz, superando los objetivos en un modo más rápido y significativo. En esta nueva era de la educación, el aprendizaje acelerado nos brinda un nuevo enfoque más constructivista y que ubica al aprendiz o socio de aprendizaje en el centro, como protagonista del proceso, siendo este el responsable de construir su propio aprendizaje, usando los atributos de la sugestopedia para así acelerar el proceso. Además, Lozanov hace referencia a la ley cero del aprendizaje acelerado, destacando la importancia de cultivar la admiración en el socio de aprendizaje hacia su facilitador, sentimiento que nace del proceso y no debe ser inducida por nadie. Ese sentimiento de amor entre el socio y el facilitador es la aceptación del otro como legítimo otro, es decir, desde el ser, que permite la convivencia y en esa convivencia se construye una relación de confianza que permite que ocurra el aprendizaje. Y como dice un gran amigo, la relación genera confianza, la confianza genera aprendizaje. El aprendizaje acelerado aumenta así la creatividad y la autenticidad, impulsando las diferentes capacidades humanas. A través de una metodología flexible, el socio de aprendizaje es empoderado y forma parte vital del proceso, siendo el facilitador suficientemente humilde para ceder su rol de guía a los socios de aprendizaje, dando lugar al desprendimiento del ego y generando así una sociedad de aprendizaje. El aprendizaje acelerado contempla 10 elementos que buscan interconectarse con el ser, en una experiencia que se vive desde el pensamiento, la verbalización y la acción, pasando por las diferentes percepciones y manifestaciones culturales y del entorno. Lo primero que ocurre en el aprendizaje acelerado es la emoción. Mantener un buen estado emocional impulsa, promueve y predispone el aprendizaje. El segundo elemento que acelera el aprendizaje es la participación, el trabajo en equipo y la cooperación. En tercer lugar, el ambiente de aprendizaje, generar un ambiente agradable, adaptado y adaptable, favorecerá la experiencia. El cuarto elemento es el conocimiento del cerebro. Saber cómo está formado, cómo funciona, será una herramienta clave para entender y aprender mejor. Un quinto elemento es el uso de la imaginación y de las metáforas, aplicar storytelling,
contar historias, cuentos, la narrativa, transmitir mensajes relacionados con el tema a través de las moralejas, siempre tendrá un impacto sobre lo que se aprende. El sexto elemento a considerar son los diversos estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples. Esto promueve que el aprendizaje sea más inclusivo. Séptimo, enfocarse en el logro de resultados. Esto aumenta la eficiencia del aprendizaje. El octavo nos dice que incorporar recursos relacionados a la estética, como la música, el arte, permite mantener activo ambos hemisferios cerebrales, impulsando así el aprendizaje. El noveno nos habla de estimular a través de la sugestión o desugestión para predisponer un determinado aprendizaje. Décimo y último elemento, y no por eso menos importante, la motivación personal. Veamos por qué es tan importante este último elemento del aprendizaje acelerado, la motivación. Y es que para mí, la motivación es esa energía que me impulsa a actuar. Deriva del latín motivus o motus, que significa causa del movimiento. La Real Academia Española lo define como un conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona. Maslow afirma que aquello que motiva a las personas es el deseo de satisfacer sus propias necesidades, representadas por él en una pirámide que parte con aquellas necesidades más básicas, las fisiológicas, y va pasando por otras sociales, finalizando en la cúspide con aquellas de carácter personal o de autorrealización, como él mismo las llama. Para entenderlo mejor, revisemos la teoría del incentivo. Y aquí saltamos directamente al conductismo, ya que esta teoría define incentivo y motivo como sinónimos. Y el ejemplo más común sería una recompensa, refuerzos positivos o negativos. Nos vemos entonces en presencia de dos factores que pueden determinar la motivación, ya que proviene de dos fuentes. En primer lugar, de uno mismo, es decir, la motivación intrínseca o interna. Y en segundo lugar, de las demás personas, es decir, externa, motivación extrínseca. La motivación interna o intrínseca viene del entendimiento personal del mundo y no depende de ningún incentivo externo, ya que no necesita ningún tipo de reforzamiento. Por el contrario, esta motivación nace dentro de la persona. Los factores intrínsecos dependen del significado que cada persona les dé. Comprenden los deseos de las personas de hacer cosas por el simple hecho de considerarlas importantes o interesantes para sí mismos. Daniel Pink clasifica 3 factores intrínsecos importantes sobre la motivación personal. En primer lugar, la autonomía como aquel impulso que dirige nuestras vidas, esa libertad de tener control sobre lo que hago. En segundo lugar, la maestría, que viene a ser ese deseo de ser mejor en algo que realmente me importa. Y el tercer factor intrínseco sería el propósito o la intención de hacer lo que hago como un servicio a algo más grande de mi ser. Por su parte, la motivación externa o extrínseca viene dada por agentes
externos y se enfoca principalmente en ayudar a la realización de una tarea, ¿ok? Como un medio para alcanzar un fin. Al igual que la motivación intrínseca, los llamados factores externos o extrínsecos de la motivación también dependen de una interpretación personal. Pero en este caso, estos pueden cambiarse radicalmente, de forma muy rápida. Además, algunos factores externos o extrínsecos, como recompensas o refuerzos, pueden ser, por ejemplo, el dinero, tiempo libre, los viajes, automóviles, cenas u otros bienes personales. Stephen Reis propuso una teoría en la cual describe 16 deseos básicos que motivan nuestras acciones y definen nuestra personalidad. Partiendo de un estudio en el cual participaron más de 6,000 personas, él se encontró 16 deseos básicos que guiarían prácticamente todos los comportamientos humanos, muy similares a las necesidades de Maslow. Considerar y respetar estos 16 deseos o necesidades incrementará la motivación personal en nuestros socios de aprendizaje. Veamos algunos consejos. El primer deseo, la aceptación. Realizar actividades que hagan sentir a los socios aceptados, aprobados y parte activa del proceso de aprendizaje. El segundo sería la curiosidad. Crear condiciones que aumenten la curiosidad y la necesidad de aprender. El tercero, el comer. No nos olvidemos jamás de las necesidades básicas y fisiológicas del facilitador y los socios. La familia. Incrementar actividades y ejercicios que puedan ser aplicables en el ámbito personal y familiar. Y crear actividades que permitan al socio compartir experiencias y hablar de su propia familia. Luego el honor. Respetar los diferentes sistemas de creencias, lealtades, principios, valores, tradiciones, cultura, religiones presentes en el grupo. El idealismo. Importante durante toda la experiencia de aprendizaje que se presente la justicia social. La independencia. Generar situaciones que permitan también momentos de individualidad e introspección. El orden. Es muy importante cómo presentemos el ambiente. Cómo presentemos el ambiente, así será nuestro aprendizaje. Por eso es importante contar con un ambiente limpio, agradable. La actividad física. Tal como afirma el doctor Paul Denninson, es importante recordar que el movimiento corporal es la entrada al aprendizaje. El poder. Es importante abrir espacios donde los socios puedan y tengan la oportunidad de compartir sus conocimientos y experiencias y así sentir que ellos también pueden influir en el grupo. Décimo, el romance. Esa atmósfera romántica y armónica entre socios y facilitadores fomenta la aceptación, genera relaciones de confianza y la confianza genera aprendizaje. El ahorro. Dale oportunidad a tus socios de guardar, almacenar, conservar la información. Dales el material de cada experiencia de aprendizaje. El contacto social. Es vital la interdependencia, fomenta la interacción. Esto generará espacios de participación grupal. La posición social. Generar espacios en donde cada uno de los socios, hasta aquellos más tímidos, tengan la oportunidad de darse a conocer y de compartir sus logros o aquellas cosas de las cuales se sientan más orgullosos. La tranquilidad. Será siempre fundamental un entorno agradable que permita cubrir la necesidad de sentirse seguros. Y por último, la venganza.
Observar e identificar los diferentes estilos y socios de aprendizaje te permitirá atender cuando se active algún competidor o cuando se active alguna necesidad de revancha o de recuperar la posición de ganador. Hay una frase de Anne Robert Jakes que me gusta muchísimo. El principio de la educación es predicar con el ejemplo. Y con esta frase paso a hablarles del efecto Pigmalión o profecía autocumplida. Rosenhalt bautizó este efecto con el nombre del mito griego Pigmalión, presente en la obra del poeta Ovidio, en donde Pigmalión era un escultor que vivía en la isla de Creta y que se enamoró de una estatua que él mismo había creado, llamada Galatea. Tan fuertes eran sus sentimientos por Galatea, que pidió a los dioses que la convirtieran en una mujer de carne y hueso, para poder así amarla como a una mujer real. Afrodita, sin dudar, le concedió su deseo, y más tarde Pigmalión se casó con ella, y fruto de su amor más tarde nació su hija Pafo. Este efecto nos explica el poder inconmensurable que ejercen nuestras palabras sobre los demás, el cómo a través de nuestras palabras podemos influenciar o motivar a otras personas de manera positiva o incluso de manera negativa. Esta influencia, a pesar de tener un origen externo, trabaja sobre la motivación interna, muy relacionada a la sugestopedia o aprendizaje acelerado, en donde podemos condicionar conscientemente el rendimiento de nuestros socios, pues todos, conscientes o inconscientemente, estamos preparados a responder lo que los demás esperan de nosotros. Por el contrario, existe el efecto Golem o reverso Pigmalión, que no es más que bajar la motivación, es decir, influenciar de una manera negativa la autoestima de los demás y fomentar un sentimiento de incapacidad. En resumen, cuando hablamos de motivación personal en el aprendizaje acelerado, no podemos olvidarnos del ciclo del mismo. Y es aquí donde el facilitador y el diseñador instruccional deben asegurarse que los niveles de motivación personal de sus socios de aprendizaje se mantengan elevados. Poco importa si esta motivación es interna o externa. Lo importante es garantizar un aprendizaje más significativo en los 5 estadios del ciclo. ¿Cómo? Veamos. En primer lugar, prepara un ambiente motivante que promueva la colaboración. Segundo, establece medios que permitan una interconexión emocional. Esto te permitirá una predisposición positiva a elevar los niveles de motivación. Tercero, presentar los contenidos de manera creativa que motiven. Cuarto, motivar a los socios de aprendizaje, invitándolos a poner en práctica lo aprendido. Y por último, en su 5º estadio, el ciclo del aprendizaje acelerado nos habla de integrar mente, es decir, lo que sé, y emoción, es decir, lo que siento, para medir los niveles de satisfacción y motivación presentes en el grupo y así poder celebrar el aprendizaje y hacer el respectivo cierre.
Como pueden ver, el aprendizaje acelerado en todo su proceso contempla un especial cuidado por los niveles de motivación personal, lo que permite garantizar un aprendizaje más eficiente y eficaz, mucho más significativo para el socio e incluso para el facilitador, con altos niveles de satisfacción. Ya para ir finalizando, me gustaría resaltar fundamental que el facilitador sepa cuáles son los factores que más lo motivan para proyectar esa emoción a sus socios de aprendizaje y luego poder enfocarse en elevar los niveles de motivación en el resto del grupo. Solo me queda invitarlos a seguir investigando en este maravilloso mundo del aprendizaje y aprender siempre de los mejores. Los abrazo y les envío un caluroso saludo.